Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero invitarlos a profundizar, a adentrarnos aún más en la emoción del miedo. Ya hemos dicho bastante al respecto, ¿no es así? Creo que eso es una ventaja, pues vamos superando esa suerte como de caricatura respecto a la emoción. No basta decir que las emociones son una suerte de mecanismo adaptativo eh, para responder a las demandas del mundo. Eso es muy elemental. Pero hemos descubierto que podemos decir mucho más y de mucho interés y realmente pragmático. Realmente podemos hacer hallazgos al servicio de nuestro bienestar. Comprender que las emociones tienen un propósito, que las emociones constituyen una visión, cada una de las cuatro emociones básicas, que si nosotros nos adentramos verdaderamente en la experiencia de las cuatro emociones básicas, exclusivamente, ya podemos encontrar allí un lenguaje, podemos encontrar allí una experiencia de tremenda riqueza, que puede transformar notablemente la experiencia de nosotros mismos y la experiencia del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a mantener a la emoción al margen? En una cultura excesivamente devota del intelecto, del pensamiento, de la razón. Es momento también de crear una cultura de la emoción, una cultura del cuerpo. ¿No es así? Pero no solo de la emoción y del cuerpo, una cultura del placer, una cultura de la atención, del tiempo, una cultura de la muerte. Hay tanto que hemos dejado al margen, demasiado, ¿no les parece? Entonces, vamos a hacer correr esta bolita de la conciencia y vamos a adentrarnos en la experiencia del miedo. Hemos dicho que el miedo es una emoción que está íntimamente vinculada a la sobrevivencia. Es el anuncio de que algo está poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Tal vez no nuestra vida propiamente tal, pero sí nuestra integridad emocional, nuestra integridad psicológica, nuestro bienestar. Entonces, el miedo también es un prodigio, es un tremendo colaborador que tenemos que aprender a dignificar, a considerar. No se trata de no tener miedo, no se trata de pensar que sin miedo voy a estar mejor, porque parte de nuestra educación equívoca también nos ha hecho creer eso, como si el miedo pudiese ser erradicado. ¿Mm? Y junto a ello, ilusoriamente pensar que vamos a estar mejor. Entonces, si no tengo miedo, entonces puedo desarrollar mi valor, mi coraje, mi fortaleza, como si en ausencia del miedo todo eso naturalmente va a aparecer. No es así, pues. De hecho, el coraje, el valor, la temeridad, lo heroico no son posibles si no está el miedo. Porque elementalmente, el que desarrolla, ¿ya?, los atributos nombrados, lo heroico, es porque evidentemente convive con el miedo y lo ha aprendido a gestionar, ha aprendido a trascenderlo, ha aprendido a administrarlo, a ocuparlo a su favor. No, una persona heroica, no una persona que no tenga miedo, tiene mucho miedo. Lo que pasa es que el miedo no lo paraliza. Entonces, sigue disponible para la vida y para la acción. Nosotros hemos visto anteriormente que todas las emociones pueden ser muy benéficas, pero al mismo tiempo pueden hundirse en lo subterráneo, pueden hundirse y hundirnos, ¿ya? Eh, en un dominio en el cual no es fácil salir una vez que uno ha entrado. No es fácil salir de la depresión
cuando uno no atendió, no asistió oportunamente a la tristeza. No es fácil salir del pánico, de la angustia, cuando uno no asistió y no atendió oportunamente al miedo. Es decir, sepan ustedes que el pánico que puedo experimentar hoy, o la depresión que puedo experimentar hoy, no surgió de la nada, de un día para otro. Tiene que ver con muchos episodios donde ese miedo fue desatendido, donde esa tristeza no fue escuchada. Y pasó mucho tiempo, muchos años. Pero una vez que hemos sucumbido a la depresión o sucumbido al pánico, luego, claro, nos cuesta muchísimo entender lo que nos pasa y salir de allí. Por eso es fundamental educar las emociones. Ya no son lo trivial, no son lo que puede seguir al margen por un tiempo más. Creo que todo nos muestra que tienen que ser protagonistas en la educación que, que necesitamos, no la que hay, la que necesitamos verdaderamente para desarrollar nuestro potencial. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando uno es pequeño y tiene miedo, uno busca a alguien a quien aferrarse. ¿No es así? Por lo general, va a ser la madre, el padre, el abuelo, la abuela. Ustedes me podrían decir, sí, pero hay historias, hay circunstancias donde el miedo que experimenta este niño no tiene a quién aferrarse. No está esa madre, no está ese abuelo. Ciertamente que hay experiencias así, duras. ¿Mm? La pregunta sería ahí, ¿a qué aprende a aferrarse ese niño? Pero en otro momento vamos a entrar ahí. El asunto es acordar por ahora que por lo general, ante el miedo que experimenta este niño, encuentra a alguien a quien aferrarse. A ese padre o a esa madre, a ese abuelo o esa abuela, ya junto al cual va a recuperar la calma y se va a sentir nuevamente seguro. Pero eso es cuando somos niños. Es decir, luego cuando tengo 20 años, 18 años, 30 años, 50 años, cada vez que tengo miedo, no puedo ir a aferrarme donde mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela. ¿Ah? La pregunta es, ¿algunos lo siguen haciendo? Por supuesto que sí, pues. Y son más de lo que imaginamos. Lo que quiero decir, lo que quiero instalar allí, tal vez para la reflexión, es que respecto al miedo, que me alerta, me dice, detente, está en riesgo tu integridad, tu bienestar, tu vida, detente, escanea la situación, evalúala. Generalmente uno, cuando es niño, encuentra algo a quien aferrarse, alguien a quien aferrarse. Pero cuando uno va creciendo, parte del desarrollo de este individuo, parte de su madurez, consiste en que aquello a lo que me aferro ya no es un objeto, no es una persona, es algo dentro de mí. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, tengo que encontrar algo a qué aferrarme, pero dentro de mí. Y eso que a lo cual yo me aferro va de la mano de la autovaloración, de la autoestima, de la estructura de autoestima, de la estructura de autovaloración. Que eso tiene que ser también educado en el proceso de crecimiento. Tiene que ser parte de una educación familiar y sistemática, escolar, que yo temo que no está incorporada, no está presente.
Porque si no está, si no está, yo quedo completamente expuesto. Y por lo tanto puedo entrar en episodios reiterados de ansiedad, donde la voy a pasar muy mal. Sudor, temor, susto, inquietud, malestares físicos, frío, malestares estomacales, en fin, taquicardias. Entonces la pregunta directa es, ¿tú sientes que tienes elaborada, consolidada esa estructura de autoestima y de autovaloración? Porque si la tienes, claramente cada vez que te sientes en riesgo, tú tienes a qué aferrarte dentro de ti y donde estés, en la circunstancia que estés, y por lo tanto vas a salir en buen pie de esas situaciones. Pero si no la tienes y está inmadura, bueno, van a ser reiterados esos episodios de terror, de miedo, de angustia. Entonces, es muy infantil que nosotros, crecidos, sigamos aferrándonos a un objeto o aferrándonos a una persona, que puede ser también la pareja, y peor aún, los hijos. Tenemos una tremenda responsabilidad respecto a las emociones. Las emociones nos muestran claramente al desnudo en qué posición estamos respecto a distintas dimensiones de nosotros mismos. Por otra parte, y para cerrar por hoy, como por ahí lo muestra, ¿cierto? Norberto Levi, un psiquiatra argentino, que escribió un libro que se llama La sabiduría de las emociones, describe muy bien, a mi gusto, la emoción en general, pero en particular la del miedo. Cuando él dice que el propósito de la emoción del miedo tiene que ver con mostrarnos la desproporción que existe entre la amenaza y los recursos que yo tengo. Eso es muy importante, porque ciertamente puede ser que lo amenazante, que pueden ser diversas cosas, ¿ya? Respecto a ello, yo no tenga los recursos para triunfar en ese encuentro, para salir airoso, para desenvolverme respecto a ello. Entonces, el miedo persiste. Entonces, si yo no trabajo estos recursos que se me muestran reiteradamente cada vez que me enfrento a algo similar, entonces yo tengo la responsabilidad de trabajar esos recursos, de crearlos dentro de mí. Porque en la medida en que van siendo educados, van siendo creados, y se van fortaleciendo, el miedo también se disuelve. Entonces, en la medida, el miedo me permite eso, o sea, en la medida en que yo tomo el mensaje que el miedo me da y me hago cargo y trabajo esa área y me fortalezco y voy enriqueciendo, alimentando esos recursos, ciertamente voy a tener, digámoslo abiertamente, me voy a transformar en ese hombre desenvuelto, seguro de sí mismo, empoderado, entero, que uno sueña, porque conoce sus recursos, sabe que los tiene. Y cuando distingue que, que no conoce bien el campo de batalla, bueno, se retira, no entra en esa lucha, se prepara, estudia, se entrena, se fortalece para una nueva incursión. Que tengan una excelente jornada y hagan lo suyo.